Como ven, el título de mi charla tiene que ver con la falsa naturalidad de las relaciones entre los géneros, ¿no? Y esas dos cajitas de pañales que están ahí no son casualidad. Pero yo, antes de empezar, quiero preguntar algo. Levanten la mano los varones que jugaban con muñecas de chicos. Seguramente van a ser mucho mejores padres que los que nunca jugaron con muñecas. Levanten la mano las mujeres a las cuales les regalaron una pelota específicamente para ellas cuando eran chicas. Bastante, estamos bastante, un poquito mejor. Bien. ¿Por qué a las nenas cuando nacen las vestimos de rosa y a los nenes cuando nacen los vestimos de celeste? Porque el rosa es niña. Ah, bien, claro. Porque las nenas son las princesas y los nenes son los campeones. Y ahí empieza la película, ¿eh? Muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre las mujeres y los varones. Miren lo que dice el libro sagrado del Corán, vigente hoy en día, ¿eh? Los hombres son superiores a las mujeres porque Alá les otorgó la primacía sobre ellas. Por lo tanto, dio a los varones el doble de lo que dio a las mujeres. Los maridos que sufrieran desobediencia de sus mujeres pueden castigarlas, abandonarlas en sus lechos e incluso golpearlas. No se legó al hombre mayor calamidad que la mujer. Miren lo que decía San Pablo, año 67 después de Cristo, vigente todavía para la Iglesia Católica, que las mujeres estén calladas en las iglesias porque no les es permitido hablar. Si quisieran ser instruidas sobre algún punto, pregunten en casa a sus maridos. La naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer es, por lo tanto, un hombre inferior. Aristóteles, quien decía además que las mujeres no teníamos espíritu, que éramos solo un recipiente vacío en el cual el hombre depositaba la semilla de la vida, y decía además que el hombre era el dueño de la vida y la muerte de su mujer, de sus hijos y de sus esclavos. Esta es nuestra tradición. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede desear una mujer? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? A ver, en realidad el sexo habla de las diferencias biológicas con las que venimos al mundo. Ser varón, ser mujer, ¿tá? Hay una proporción reducida de personas que tienen incluso indefinición desde el punto de vista biológico. Yo hoy voy a hacer un análisis binario de varón y mujer. Esto no quiere decir que no voy a reconocer y no reconozco lo que es la diversidad y orientaciones sexuales. Pero por una razón de tiempo voy a hacer ese tipo de análisis. En cambio, el género son las características socialmente construidas, lo que hemos definido y acordado como sociedad que tiene que ver con ser varón o ser mujer. Acá las nenas las vestimos de rosa. Las mujeres cuando se casan de blanco. En la cultura hindú se casan de rojo. El blanco es para el luto. Los hombres en Escocia usan pollera. Acá, si un tipo se pone pollera. Entonces digo, son construcciones sociales. No tiene nada que ver que tengamos pene o que tengamos vagina con los comportamientos que hemos determinado socialmente para ser varón y para ser mujer. Primer estereotipo. Familia nuclear. Papá, mamá y los nenitos. Tengo malas noticias. Solo una cuarta parte de los hogares de este país son papá, mamá y los nenitos. Es decir, que es la minoría, no la mayoría.
¿Mm? Sin embargo, seguimos pensando en los libros de lectura, en todo lo demás, que la familia, el prototipo, el estereotipo es la familia nuclear. Papá, mamá y los nenitos. Estereotipo 2, que en realidad también es otro gran estereotipo. Es decir, no tenemos el mismo acceso a los recursos. Las mujeres ganamos un 26% menos que los varones en el mismo trabajo y haciendo las mismas cosas. Estadísticamente, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas oficiales del país. Las mujeres hacemos el 70% del trabajo no remunerado en este país. Es decir, somos las que cuidamos a los nenes, las que cuidamos a los viejos, a los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tenemos el mismo acceso a los recursos. Son mucho más los varones que tienen cuentas corrientes en los bancos, son mucho más los varones los que manejan el dinero. Y eso que hemos avanzado años luz. Hace 100 años atrás, una mujer en este país no podía manejar su dinero. Lo tenía que manejar su padre, o su hermano, o su marido, o quien fuera, porque las mujeres no éramos dueñas de manejar nuestros recursos. Entonces, el tema del acceso igual a los recursos y la ausencia de conflicto no es verdad. Cuando una mujer se divorcia, si no tenía ingresos independientes, aunque haya dedicado su vida a criar 10 hijos, tiene un terrible drama como para repartir en partes iguales los recursos de la familia. ¿Cuál es el estereotipo 3? El señor proveedor y la mujer ama de casa. Esto también es un estereotipo. El 60% de las mujeres de Uruguay trabajan fuera de su casa. Además de todo lo que trabajan adentro de su casa, ¿no? Tienen doble, triple jornada. ¿Que el señor es proveedor? Es relativo. Muchas mujeres ganan más que los varones. Incluso les voy a decir más. Eso es hoy en día para muchas mujeres una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando ganan más que los hombres, tienen mucha más probabilidad de sufrir violencia porque cuestionan ese rol estereotipado y tradicional del macho proveedor. Pero además, a los varones, eso de que tienen que ser el macho proveedor también les hace daño. Y voy a dar vuelta al asunto. Hace algunos años nosotros hicimos un estudio sobre la salud de los varones con perspectiva de género. Ustedes saben que la expectativa de vida de las mujeres es 80 años y de los varones 73. ¿Por qué? ¿Porque nosotras somos más fuertes? No. ¿Saben por qué? Porque a ustedes los educaron, a los varones, de que los hombres no sufren, de que los hombres se aguantan, de que los hombres tienen que tener un dolor e ir al médico cuando ya se están muriendo. Y cuando son jóvenes, se mueren más que nosotras porque son más violentos, porque se matan entre ellos o porque se revientan con el auto creyendo que son inmortales. Ustedes saben que mi tema es la violencia contra las mujeres. Bueno, el origen de la violencia contra las mujeres son estos estereotipos. Son la falsa naturalidad de las relaciones entre varones y mujeres. Yo siempre hago una anécdota para que se entienda bien clarito. A mí siempre me toman el pelo, yo vacaciono en Piriápolis y me toman el pelo porque dicen, sí, ya empezó la feminista esta, estamos de vacaciones, ¿no? Entonces, y resulta que un día en una fiesta de cumpleaños de un amigo llegó un matrimonio y el señor dijo, lo presentó, pasaba y decía, yo soy fulanito de tal. Mi mujer, soy fulanito de tal, mi mujer, fulanito de tal, mi mujer. Bueno, la hago corta. Cuando se fueron, alguien dijo, ¿ya vas a empezar? Dije, no, yo no voy a decir nada. Yo simplemente voy a preguntar, no a los dueños de casa, porque obviamente son amigos, pero ¿cómo se llamaba la señora que se fue? La señora se llamaba mi mujer, por supuesto. Entonces, si es mi mujer, la maté porque era mía. En Uruguay son asesinadas más o menos unas 30 mujeres por año víctimas de violencia doméstica. 10 más veces que en Chile y 30 veces más que en España. En España tienen exactamente la misma cantidad de mujeres por año. La única diferencia es que son 45 millones de habitantes y nosotros 3.200.000. Y estoy comparando con países que llevan estadísticas comparables.
Porque a veces me dicen, no, porque no, estoy comparando con países que llevan. En este mismo momento, también datos oficiales, según la única encuesta que se ha hecho nacional de prevalencia, hay 170.000 mujeres que están padeciendo violencia doméstica. Por lo menos 170.000. Porque ¿saben una cosa? Las encuestas miden el piso de estas cosas, no el techo. Hay muchas mujeres que son víctimas de violencia en este momento y que no lo saben. ¿Por qué? Porque tienen naturalizadas esas relaciones. Porque lo lógico y lo natural es que el señor llegue a su casa pegando un portazo. Lo lógico y natural es que el señor decida sobre la ropa que se tiene que poner. Lo lógico y natural es que ella esté aislada, esté sola y no sepa a quién recurrir. Por lo tanto, ¿qué es la violencia contra la mujer? Son todo lo que tiene que ver por pertenecer a un género. Es decir, las mujeres que sufren violencia solo por el hecho de ser mujeres. Por eso estamos peleando porque haya una ley de feminicidio. Es una violación de los derechos humanos y es una terrible forma de discriminación. Que alguien sufra violencia solo por el hecho de ser tal o cual cosa. Lo vemos a veces mucho más claro si alguien sufre violencia por ser afrodescendiente o si alguien sufre violencia por ser discapacitado, etc. Y no nos damos cuenta de que el 52% de la población del país está en situación de desventaja. Tenemos la peor representación parlamentaria de América Latina también. El origen es cultural, lo acabamos de ver. ¿Qué es lo que dice toda la filosofía, las religiones, etcétera, en torno a qué somos las mujeres? Estamos llenos de mitos y de falsas creencias. San Pablo decía que a las mujeres los hombres nos tenían que instruir. Bueno, en este momento somos quienes más egresamos de la universidad. Y sin embargo seguimos ganando menos salario. ¿Qué pasa? Hemos legitimado esto y naturalizado hasta el punto de que a veces cuando un hombre le pega a una mujer, la primera pregunta es ¿qué hizo ella para provocarlo? Y no me digan que no, porque según nuestras investigaciones eso todavía sigue pasando en el Uruguay de hoy, más allá de los discursos políticamente correctos. Es tremendamente democrática la violencia contra las mujeres. Afecta a cualquier mujer, de cualquier edad, de cualquier cultura, condición socioeconómica, no importa el nivel educativo o religión. Como yo decía recién, las más empoderadas, las que ganan mejores salarios, etcétera, muchas veces, las estadísticas también lo demuestran, son más víctimas de violencia que las de nivel medio. ¿Qué es la violencia doméstica? Bueno, es la peor forma de la violencia de género. ¿Por qué? Porque se da en el lugar donde se supone que deberíamos ser queridas, cuidadas y protegidas, en el hogar. Por lo tanto, es devastador en el hogar o en las relaciones afectivas, porque cuando un expareja mata a una mujer, eso es violencia doméstica. ¿Por qué la analizamos desde la teoría feminista? Y porque nos hemos ocupado de recorrer toda la historia, de darnos cuenta cómo las mujeres siempre hemos estado en desventaja y lo que queremos es la equidad entre los géneros. Lo nuestro no es la oposición al machismo, que es, sí, una ideología de dominación y violenta. Lo nuestro es la búsqueda de la equidad entre los géneros. Queremos que varones y mujeres tengamos los mismos deberes y los mismos derechos. Y para esto, porque estamos donde estamos, tenemos que pensar en que tenemos elementos muy poderosos para utilizar. Yo hoy cuando veía alguna de las charlas, sobre todo las charlas que nos vinieron desde otros lugares, decía, qué maravilla cómo estamos, y la última que hubo sobre otro tema, que era el dinero, pero no importa, o lo financiero. Las redes son un instrumento maravilloso que podemos utilizar para desaprender y para desnaturalizar las relaciones de género. Pero también tenemos que tener claro cómo las podemos utilizar, con qué tipo de mensaje. Y yo elegí estos dos porque esta dice ni una menos. Está bien, es un mensaje solidario diciendo que no maten a ninguna mujer más. Pero el de al lado es mucho mejor porque la violencia deja marcas antes de la muerte. Y no verlas, el no ser solidario con las vivas y no solamente con las muertas. El dejar de pensar que la mujer está en la casa con el tipo y bueno, se la está aguantando porque capaz que a ella también le parece bien.
y empezar a preocuparse cómo la podemos ayudar, cómo la podemos rodear, cómo la podemos empoderar, cómo podemos hacer que salga, que recupere su autoestima. ¿Por qué? Porque estas muertes son evitables. Y en el fondo todos seguimos pensando, lamentablemente, y mis estudios así lo demuestran, que las muertes de las mujeres por violencia son inevitables. No, las muertes son evitables, pero en cada uno de nosotros, cuando sabemos que el vecina, que la hermana, que la cuñada, que la prima está siendo víctima de violencia, podemos evitar que muera. ¿Por qué? Y bueno, por lo que dice acá, porque la equidad entre los géneros, me lo salteé, pero me dijeron que si vuelvo para atrás se corta, la equidad entre los géneros no solo nos va a hacer más felices, nos va a hacer mejores personas y además el derecho a la felicidad es el principal derecho humano que le está siendo negado a muchísimas mujeres en este país hoy. Yo cuando pedía hoy que me presentaran, se ve que en el apuro no lo hicieron, pero yo dije, además de decir que soy doctora en ciencias sociales, además de decir que soy socióloga, además de decir, digan que soy activista, porque esto es una causa de vida. ¿Por qué? Y bueno, porque realmente entre todos podemos evitar que esto siga pasando. Y les dejo a todos un abrazo en una palabra que me corrigieron muchas veces y que muchas veces me corrigen pensando que era solidaridad y que estaba mal escrito. En sororidad. La sororidad viene en sœur, francés, que es la hermandad entre mujeres. Y como dice ahí, este abrazo espera incluir a los hombres que también estén a favor de la equidad. Gracias, Fernando.